¿Os imagináis un ordenador en vuestro bolsillo? Bueno, bolsillo grande, que os permita jugar nativamente a cualquier juego de vuestra biblioteca de Steam. Bueno, cualquiera, prácticamente cualquiera. Y lo mejor de todo, sin tener que renunciar al resto de cosas que podéis hacer con vuestro PC tradicional y sin tener que vender un riñón para pagarlo. Bueno, pues esto es precisamente lo que te ofrece la Steam Deck. Tras mucho tiempo usando la nueva entre comillas, porque ya tiene un año y pico, consola portátil de Valve, y ahora que he podido exprimirla como es debido, y que por fin además cualquiera de vosotros desde casa que esté interesado la puede comprar sin tener que hacer espera, ni pedidos, ni nada por el estilo, sino que la compras y te la envían, no como pasó en su primer año de vida, pues ahora creo que es un momento ideal para hablar de qué tan buena es, si realmente vale la pena, y en fin, esta es mi review en el largo plazo. Así que nada, sin más dilación, vamos dentro con un mensaje de nuestro sponsor. ¿Eres de los que les gusta leer pero no siempre encuentras el tiempo para hacerlo? Hoy quiero compartir con vosotros una solución fantástica, Nextory. Nextory es una plataforma online de suscripción mensual donde puedes disfrutar de libros, audiolibros y revistas. Lo mejor de Nextory es que te permite aprovechar al máximo tu tiempo mientras haces otras actividades, como por ejemplo ir al gimnasio, salir a caminar o por ejemplo ordenar tu casa, porque puedes directamente escuchar los libros en lugar de leerlos. Y de hecho os he creado una lista con algunas recomendaciones de libros que he escuchado, leído / escuchado recientemente. No tienen una conexión directa entre sí, pero bueno, todos me gustaron mucho y me abrieron bastante la mente. Espero que a vosotros también os guste, especialmente Hábitos Atómicos de James Clear, la biografía de Steve Jobs de Walter Isaacson y Por si las voces vuelven de Ángel Martín. Este especialmente me gustó muchísimo. Y tengo una gran noticia para todos los nuevos usuarios. Puedes probar Nextory durante 45 días de forma totalmente gratuita. Así podrás disfrutar de la experiencia sin pagar nada y al menos escuchar una de mis 3 recomendaciones. Encontrarás el enlace en la descripción de este vídeo. No te pierdas la oportunidad de descubrir una nueva forma de leer tus libros favoritos. Gracias a Nextory por patrocinar este espacio y ahora sigamos con el vídeo de hoy. No sé si os pasa como a mí, pero uno de los reclamos que siempre me han provocado mayor interés como gamer es el de la portabilidad. O sea, durante años y décadas incluso, no han parado de salir dispositivos que intentaban de alguna forma ofrecernos esas mismas posibilidades que tenemos en una consola, en un ordenador, sin necesidad de estar atado al sofá o a la silla. Desde las primeras portátiles como por ejemplo la Game Boy o la Game Gear, pasando después por híbridos, ¿no? Como la N-Gage o la GP32, hasta llegar a las portátiles más contemporáneas, como la fallida PS Vita o la más popular hoy en día, que yo creo que es un éxito sin lugar a duda, la Nintendo Switch. Todas estas han saciado de alguna forma mi ansia de poder jugar a títulos buenísimos, de primera calidad en cualquier parte, donde quiera y como quiera, pero lo que echo en falta en esos mismos dispositivos es que me den todas las posibilidades de un ordenador de verdad, ¿no? O sea, esto realmente no son ordenadores. Y sí que es verdad que muchas de estas consolas pues te permiten reproducir contenido multimedia, instalar algún emulador o hacer algún otro tipo de cosa como navegar una página web, pero no nos vamos a engañar, no son ordenadores. Y bueno, me diréis, oye Nate, pero para eso están los portátiles normales y corrientes, o sea, un portátil gamer de toda la vida. ¿Qué pasa? Que los portátiles no son tan portátiles, o sea, son bastante grandes, requieren de más espacio, no tienen un control o un mando integrado. Normalmente la experiencia de gaming no es tan guay como lo sería en una Nintendo Switch o en una consola portátil de toda la vida, ¿no? Digamos que el propio diseño impide, ¿no?, tener esa magia de las consolas portátiles, que es básicamente apretar un botón y empezar a jugar. Por lo cual existen como dos mundos, ¿no? La comodidad de una consola portátil o las posibilidades de un PC, pero nunca las dos al mismo tiempo. Ahora, por suerte, hace unos años ya que una de las tendencias que ha seguido la industria, sobre todo en proyectos de nicho, es el de crear auténticos PCs de bolsillo, pensados principalmente para jugar, pero sin olvidarte del resto de características que los diferencian de las consolas, ¿no? Y digo de nicho porque hasta ahora, por lo menos, la mayoría de este tipo de productos, de PCs portátiles con formato de consola, han ido a través de campañas de Kickstarter, con unos precios súper altos, lo cual es lógico, porque al final, pues hay un gran desarrollo ahí, hay un procesador de PC, y son productos que no tienen gran escala de mercado, ¿no? Por lo cual sí, es verdad que existe la GP de Win o la Aya Neo, que son bastante buenas, pero no es una gran forma de llegar al público general. O sea, es como que es algo muy de nicho, que lo usa muy poca gente, por lo cual los desarrolladores pues no se han preocupado tampoco demasiado en que los juegos, el sistema operativo, etcétera, funcione bien en estos dispositivos, como pasa a lo mejor en una Nintendo Switch o en una portátil de toda la vida, ¿no? Pero todo esto cambió desde que por fin una compañía grande como Valve ha decidido meterse de lleno en este sector del mercado con uno de los dispositivos más sorprendentes y posiblemente revolucionarios de los últimos años. Estamos hablando obviamente de esta pedazo de máquina que tenéis aquí, la Steam Deck, la consola barra
portátil, ya discutiremos si es una cosa o la otra, que viene ofreciéndonos lo mejor de los dos mundos. Por un lado tenemos todo el catálogo de juegos que podemos disfrutar hoy en día en un ordenador, o prácticamente todo, con algunos asteriscos que veremos más adelante. Y por otro lado, todas las posibilidades que me brinda un PC de sobremesa, sin ataduras de cables y con un diseño que ahora sí es verdaderamente de una portátil, ¿no? No un portátil como lo conocemos de toda la vida, sino de una consola portátil. Que esto, por cierto, también con algunos asteriscos, ¿vale? Que veremos ahora. Y lo mejor de todo, ofreciendo un rendimiento mucho mayor que al resto de la competencia, prácticamente a mitad de precio. Y yo creo que una de las claves para que todo esto realmente haya sido posible es Valve, la compañía que está detrás, ¿no? Y pese a que Valve se la conoce principalmente por ser la creadora de Steam y de juegazos como Half-Life 2, CSGO o Dota 2, lo cierto es que durante estos últimos años la compañía ya ha demostrado que le interesa mucho el sector de las innovaciones tecnológicas, no solo por el software, sino también en el hardware. Un ejemplo de esto es el mando Steam Controller, que se lanzó por allá en 2015, y a mí este mando siempre me pareció muy interesante, ya que tiene los trackpads duales, con los que se conseguía una experiencia mucho más parecida a la de un ratón que en el resto de mandos con sticks analógicos tradicionales, y esto tiene mucho sentido porque es un mando hecho para el PC. Y otro ejemplo es sin duda las Valve Index, ¿no? Que son aún hoy en día una de las gafas de realidad virtual más avanzadas que se pueden encontrar en el mercado, tanto por las características técnicas como por los controles, solo superadas realmente por las nuevas de PlayStation, que eso ya lo veremos en otro vídeo. Pero sin duda la mayor manifestación de Valve en el mundo del hardware son las difuntas Steam Machine. ¿Os acordáis de las Steam Machine? Ahí fue cuando por primera vez de verdad Valve intentó mezclar la experiencia de las consolas con los ordenadores para hacer que el gaming en PC sea más cómodo. Porque es que, no sé vosotros, no sé si vosotros tenéis un PC conectado a la tele de vuestro salón, pero es la cosa más incómoda que puedes tener en la vida. Tienes que encender el ordenador, tienes que coger un teclado y un ratón, abrir Steam, abrir los juegos, o por lo menos llegar de alguna forma al modo Big Picture. Sí que es verdad que hay formas de evitar todo esto, pero siempre vamos a acabar de una forma u otra cayendo en el teclado y el ratón, lo cual es típico del PC, pero que es muy incómodo para tu salón de casa, ¿no? Sin hablar de la configuración gráfica que tenemos que hacer dentro de los juegos para acabar de ajustarlos, para que tengan buenos FPS, que se vean mejor, cosa que en una consola no tenemos. Bueno, pues esto es un poco lo que intentó Valve, ¿no? Traer una consola basada en un sistema operativo propio, desarrollado en base a Linux realmente, que es el SteamOS, pero que realmente a nivel de hardware pues es un PC y corre juegos de PC, ¿no? Esta era un poco la idea de Valve. Pero bueno, como bien sabréis, los que hayáis conocido ese proyecto, las consolas de Valve fallaron. Pero aún así esto nos pone en contexto de que estamos hablando de una empresa que tiene experiencia, ¿no?, en el mundo del hardware y que conoce al dedillo al jugador de PC, ¿no? Porque tiene todo estudiadísimo. Tiene estadísticas de la mayoría de gamers del mundo, ya que realmente Steam es la plataforma de juegos más famosa de PC del planeta. Y bueno, con todo este panorama sobre la mesa, hace más de un año Valve decide sacar la Steam Deck. Bueno, la anunciaron, la pusieron en precompra y durante el tiempo básicamente te iban llegando mails que te decían: oye tío, ya la puedes comprar. Y nada, tú ibas ahí, tenías que pagar antes de X tiempo, si no te liberaban la reserva, te la cancelaban, que es lo que me pasó a mí, de hecho. Luego la tuve que conseguir por otro lado. A mí la verdad me pareció impresionante desde el primer momento que la tuve en mis manos. Es bestial pensar todo lo que han conseguido meter aquí dentro en un tamaño muy similar al de una Nintendo Switch y sobre todo por el precio que tiene. Si las comparamos una al lado de la otra, podéis ver que las dos tienen un tamaño bastante similar. De hecho, la pantalla es prácticamente idéntica, 7 pulgadas, pero la Steam Deck ofrece un diseño más grueso, mucho más ergonómico en los agarres y, además de los botones, los sticks analógicos, la pantalla táctil, también incluye los mismos trackpad ápticos que tenía el mando de Steam Controller. Y estos son geniales porque actúan como un ratón, o sea, son un buen dispositivo para poder mover un cursor encima de una pantalla. Y son bastante guays porque a medida que tú pasas con el dedo por encima, da la sensación de que estás moviendo algún tipo de rueda, porque van vibrando en tiempo real, o sea, es un poco eso el concepto de áptico. También tiene 2 sticks analógicos, 4 botones típicos de acción y la cruceta en el lado izquierdo, 2 gatillos de cada lado, 4 botones traseros, que eso está muy de moda sobre todo en los mandos competitivos, y en general los componentes son de bastante buena calidad, o sea, se nota robusta y sólida y no da la sensación de ser un producto barato. El tema luego es si realmente tiene sentido todo este tipo de controles que tiene, porque realmente yo a la hora de jugar los he usado muy poco. O sea, literalmente he usado lo mismo que tiene un mando de Xbox normal y corriente, que son los 2 joysticks, la cruceta, los gatillos de la parte trasera y las letras. O sea, literalmente todo el resto lo he usado muy pocas veces, incluyendo la pantalla táctil. O sea, la pantalla podría no ser táctil, que me daría absolutamente igual. Pero bueno, viene muy cargadita y sobre todo con una filosofía que es muy
coherente con lo que hace Valve. Valve cuando saca productos suele hacer esto de dejar opciones abiertas para tener una compatibilidad en el futuro con más aplicaciones o con más usos que a lo mejor al principio no se les habían ocurrido. Como mismamente las Valve Index, las gafas de Valve, tienen en la parte frontal un conector USB que sirve para utilidades. Yo lo he usado, por ejemplo, para poner un ventilador, pero en general sirve para cosas que quieras conectar. Pues esto en la Steam Deck pues es algo muy parecido, ¿no? Eso sí, ¿cómo pesa? Son casi 700 gramos de ordenador portátil, a diferencia de los 400 que pesa una Switch. Para poder jugar sentados no es un inconveniente, pero si os soy sincero, la verdad, a mí el peso me parece demasiado. O sea, si juegas tumbado en la cama, en el sofá o cosas por el estilo, se te acaban durmiendo los brazos. De todas formas, teniéndola una al lado de la otra, sí que hay que decir que hay un aspecto donde la Switch es superior a la Steam Deck, y en mi opinión bastante superior, y es en la pantalla OLED. O sea, la pantalla OLED de la Nintendo Switch última que salió, pues es increíble, se nota mucho la diferencia, sobre todo porque en mi caso la pantalla que me ha tocado a mí de la Steam Deck tiene muchas fugas de luz. Tendría que haber tramitado la garantía, pero bueno, me dio un poco de pereza y ya me la quedé. Pero mi unidad en concreto tiene fugas de luz y me molesta bastante. Además es una consola que vas a usar fuera de casa, en sitios donde las condiciones de luz no siempre son óptimas. Y sí que es verdad que es una pantalla que al no ser OLED se nota mucho la retroiluminación. O sea, los negros no se ven negros, se ven como lavados, ¿no? En fin, no es una super pantalla. Se nota que en algunas partes han hecho recortes de presupuesto. Realmente lo más top, en mi opinión, de la Steam Deck no es que sea la más potente del mercado, porque por ejemplo ahora tenemos la One X Player, que es una consola bastante bestia. El tema es que hayan conseguido encapsular todo eso por el precio que tiene, ¿no? Y aquí, evidentemente, para poder llegar a esa cifra de forma tranquila, pues han tenido que hacer algunos sacrificios. Hay cosas en las que han recortado y yo creo que la pantalla es una de ellas. Y digo mucho lo de ordenador portátil porque por mucho que la forma y el diseño de la Steam Deck nos hagan pensar que no es un ordenador, realmente esto es un PC, no es otra cosa. Es un PC que funciona nativamente con SteamOS, que es una distribución de Linux de la que os hablaré en un momento. Pero una cosa muy interesante es que podemos instalarle Windows si nos apetece, porque al final es un ordenador x86, no es ARM, por lo cual esto es muy interesante. Le podemos instalar un Windows de sobremesa, como si fuera un PC normal y corriente, o mejor aún, correr los dos sistemas operativos al mismo tiempo, o sea, arrancar en uno o en otro según nos apetezca en cada momento. De hecho, una de las posibilidades más interesantes que nos da es la de poder conectar una DockStation, que básicamente en la consola, en la parte de abajo, tiene un pequeño puerto USB y tú te puedes comprar un dock, hay uno oficial y uno en Amazon, que yo me compré el de Amazon, enchufas la Steam Deck y se convierte en un ordenador. Ahí le puedes poner teclado, ratón, periféricos, pantalla, un monitor, un cable de red, o sea, realmente a todos los efectos es como si tuvieras un ordenador delante. Evidentemente no está a la altura de la potencia de una torre o un portátil gamer, porque como hemos visto muchas veces en el canal, para que un ordenador funcione bien necesita refrigeración. Y este aparato tan pequeño pues tiene una refrigeración limitada, lo que hace que realmente la potencia también esté limitada. También tiene que tirar de una batería que es relativamente pequeña. Podrían haber puesto un hardware de gama más alta, de más última generación, pero realmente lo que estarían haciendo con esto es afectar mucho al precio, como le pasa a otro tipo de productos que son más potentes. Ellos han buscado esa línea de equilibrio. Pero bueno, también tenemos que decir que es un primer intento de Valve y que creo que está muy conseguido. O sea, a mí la verdad me gustó mucho. De todas maneras, y aunque muchos os sintáis más cómodos en el entorno de Windows, lo cual lo entiendo porque es el sistema operativo más utilizado del mundo, la realidad es que SteamOS está tan bien pensado y tan bien implementado para este dispositivo que la mayoría de gente realmente no necesitará llegar a Windows para el día a día. Al final del día, Steam Deck está pensada para jugar y la prueba de esto es SteamOS, que se presenta pues con dos caras. La primera y la más atractiva, que tiene una interfaz gráfica intuitiva, con iconos grandes, menús muy simples, muy parecido a lo que te encontrarías normalmente en una consola, en un Smart TV, este tipo de interfaces que están hechas para usarlas con botones gordos, ¿no? Desde aquí tenemos acceso a toda la librería de Steam, a todos los juegos, podemos navegar por la tienda de Steam, podemos configurar el comportamiento de nuestra máquina, podemos hacer un montón de cosas. Esto sería básicamente el modo que usamos cuando queremos usar la Steam Deck, como si fuera una consola portátil, tal cual. Pero en cualquier momento podemos cambiar con un solo clic al modo escritorio, que básicamente es un escritorio KDE, desde el que podemos entrar a cualquier funcionalidad de Linux. Podemos abrir un terminal y podemos escribir cosas, podemos conectarnos por SSH, navegar, programar, ver pelis, editar fotos, vídeos, instalar aplicaciones de productividad. En este momento todos estaréis pensando, pero Nate, esto es una consola, ¿no? ¿Por qué no nos hablas de los juegos? Bueno, pues la realidad es que a día de hoy la Steam Deck no tiene rival a la hora de compararla con otros productos de este tamaño o estas características
características. Creo que este es el fuerte más grande de esta consola. O sea, estamos hablando de una portátil de bolsillo que puede mover Doom Eternal. Puede mover el nuevo Call of Duty Modern Warfare 2, Persona 5 Royale, Devil May Cry 5 y Mass Effect Legendary Edition a 60 FPS o incluso Red Dead Redemption 2 y Elden Ring a más de 40. ¿Os habéis dado cuenta de lo que estoy diciendo? O sea, puedes jugar a Elden Ring de forma nativa desde una portátil en el metro o en el autobús. Esto es una auténtica locura. Y como no solo de AAA vive el verdadero gamer, es importante resaltar que la potencia y portabilidad de la Steam Deck es ideal para jugar a otros juegos como por ejemplo Hades, Dead Cells o Vampire Survivors. O sea, estos juegos que son indie, son un poco más indie, un poco piden menos características, pero tengo que decir que le pegan muy bien a la consola y hacen una muy buena simbiosis. O sea, para jugar partidas al vuelo, roguelikes, este tipo de juegos realmente es increíble. Hay otros juegos como por ejemplo Cult of the Lamb o por ejemplo Stray que no funcionan tan bien. O sea, yo me he encontrado problemas de rendimiento en esos juegos. Me han bajado bastante los FPS y son juegos que, bueno, que están hechos sin pensar demasiado en el rendimiento, a pesar de ser juegos que gráficamente tampoco son nada espectacular. Pero bueno, así que en general los juegos funcionan bastante bien y muchos traen un setting gráfico, o sea, un modo de configuración que está especialmente hecho para la Steam Deck, como por ejemplo el Cyberpunk tiene esto, o sea, tiene un modo que te asegura que en Steam Deck va fluidísimo. ¿Qué pasa? Baja todos los gráficos, evidentemente, porque esto pues no puede tirar como un PC con una 4090, evidentemente, ¿vale? Aún así son jugables y la experiencia es bastante guay. Incluso yo hace poco me la llevé en un vuelo, en el avión, y estuve jugando durante todo el vuelo al Stray, que era un juego que me compré hace cuando salió y pensaba que no jugaría nunca, y la verdad que fue una experiencia bastante guay, o sea, el poder jugar, pues eso, a mi biblioteca de Steam desde un avión. Bueno, pues todo esto es gracias a SteamOS y a la APU de AMD, una Accelerated Processing Unit, lo cual significa que tiene núcleos de gráfica y núcleos de procesador, que está exclusivamente diseñada para esta consola y que marca una diferencia realmente respecto a las típicas gráficas integradas que se usan en este tipo de portátiles, ¿no? De todos modos, Valve ha hecho una cosa súper interesante, que es poner en la tienda de Steam, ¿vale? En cada juego un pequeño simbolito que nos indica si ese juego es o no compatible con la Steam Deck. Ahora mismo, a día de hoy, hay más de 2.400 juegos con rendimiento verificado, lo que significa que funcionan bien, o sea, se ha testeado que funcionan bien en esta consola. Y hay otros tantos miles con problemas menores, que es lo que os estoy diciendo, que de repente te pega un tirón y te bajan los FPS, pero que tocando un poco la configuración y dándole un poco de cariño, consigues que funcionen bien. Pero, amigos míos, todavía hay más. ¿Qué me decís si os digo que con un par de clics podemos instalar una aplicación que se llama EmuDeck, que de forma directa nos instala 160 emuladores de distintas consolas con los que puedes correr clásicos de Atari, Mega Drive y hasta PlayStation, Nintendo 64 o Dreamcast? De verdad, os digo que cuando enciendes la Steam Deck y te paras a pensar en la cantidad de juegos a los que tienes acceso desde cualquier lugar, te explota la cabeza. O sea, quitando juegos exclusivos de Nintendo y cosas por el estilo, o de PlayStation, puedes jugar a todo. Ok, hablemos un momento de cómo funciona la Steam Deck, o sea, qué es lo que tiene dentro para que esto pueda funcionar. Steam Deck corre sobre Van Gogh. Van Gogh es esta APU propia diseñada por AMD para la consola, ¿no? Esta está hecha de una CPU Zen 2 que tiene 4 núcleos, 8 hilos, de 2,4 a 3,5 GHz, y una GPU RDNA 2 que tiene 8 unidades de cálculo que corre a 1,6. A esto se le suman 16 GB de RAM, que está directamente integrada, no se puede ampliar, y un disco SSD NVMe en las versiones de 255 GB y 512. Básicamente es una cosa muy custom, es muy difícil encontrar algo que sea equivalente a esto en un PC tradicional, pero si nos basamos únicamente en estos números, podríamos decir que más o menos sería como un Ryzen 5700U, que es uno de portátil, y una 1050 más o menos. Y si nos vamos al mundo de consolas, podríamos decir que está un peldaño por encima de la PlayStation 4. Pero claro, estamos hablando de que la pantalla que tiene son 1280 x 800 píxeles. Esto evidentemente, al tamaño que tiene de 7 pulgadas, pues se ve bien, ¿vale? No necesitas más, pero lo que sí te permite es que al generar muchos menos píxeles, necesitas menos potencia gráfica para correr juegos que en teoría, pues a 1080 o a 1440 o a 4K necesitarías gráficas bastante más potentes que esta, ¿no? Pero como dice el refrán, la potencia sin control no sirve para nada. Y ahí es donde entra a juego las entrañas de SteamOS 3.0. SteamOS 3.0 es una distribución que está basada en Arch Linux y mola bastante que esté basada en Arch Linux porque Arch Linux mola y punto. Mientras que las iteraciones anteriores partían en base a Debian. Pero lo que hace que SteamOS sea mejor que una típica distribución de Linux normal y corriente es que es una distribución que está perfectamente integrada con Proton.
Y Proton es una librería desarrollada por la propia Valve. ¿Qué es Proton? Proton es la maravilla más grande de la era moderna. Windows y Linux son dos sistemas operativos troncalmente distintos, ¿vale? Pero esas diferencias no están únicamente en la capa de interacción con el usuario, o sea, el escritorio, los iconos y todo esto, sino que la diferencia literalmente son las entrañas, los procesos internos, las librerías, el software que compone cada sistema operativo. ¿Y qué pasaba hace años cuando un usuario de Linux quería ejecutar en su sistema operativo un juego? Bueno, pues básicamente necesitabas un binario especial para Linux, o sea, muchos juegos como por ejemplo Quake han sido portados a Linux, o por ejemplo Neverwinter Nights y juegos por el estilo. Yo recuerdo que habían implementaciones de Linux que con los archivos que te venían en el CD del juego tú podías ya directamente, usando este binario, jugar dentro de Linux. Hace unos años ya toda esta distancia entre Windows y Linux se acortó un poco gracias a Wine, que Wine básicamente es una capa que permite que Linux pueda ejecutar binarios de Windows, que básicamente lo que hacen es que cada vez que un programa habla con el sistema operativo, pues hay un programa que se mete en medio, traduce las señales y habla con Linux, ¿vale? Una especie de intérprete entre Linux y Windows. Bueno, pues Valve ha desarrollado sus propias librerías, Proton, que están hechas a partir de Wine. Adaptaron Wine, lo mejoraron, le aumentaron el rendimiento y sobre todo lo optimizaron para el hardware de Steam. Y esto, gente, la verdad es increíble. O sea, lo que ha hecho Valve, lo que ha hecho nuestro papi gay por la comunidad de gamers de Linux, no tiene nombre. O sea, literalmente portado toda la librería de Steam a Linux. Lo cual, no sé, me parece totalmente increíble. Todo esto lo ha hecho, evidentemente, con un objetivo egoísta, que es básicamente tener un sistema operativo propio para sus consolas, pero de todos modos es increíble. Pero bueno, también es normal que el gaming en Linux fuese horrible y deje de serlo cuando alguien tiene algún tipo de interés comercial en eso, ¿no? Si a nadie le interesa que los juegos corran en Linux porque no se puede ganar dinero de eso, pues lo más normal es que no consigamos nunca gaming en Linux. Pero en una portátil, una de las preocupaciones principales, supongo que será igual que para mí, ¿qué tan buena es la batería? Bueno, pues aquí, no tan buena como una Switch. Aunque tampoco está mal. En los juegos incluso más exigentes tenemos entre 2 y 3 horas, y en juegos que no necesitan tanta potencia, podemos llegar a las 7 horas. Lo cual es más raro, ¿eh? No es tan común. Y aquí es donde encontramos una serie de utilidades en la consola que son bastante útiles. Por ejemplo, la pantalla de la Steam Deck por defecto viene a una tasa de refresco de 60 Hz. Sin embargo, en cualquier momento, incluso durante la partida, podemos limitarla a una tasa inferior, como por ejemplo 30 o 40 Hz. Y esto nos alarga muchísimo la batería. Después de meses de pruebas, tanto personales como de la comunidad, hemos llegado un poco a la conclusión de que en la mayoría de situaciones la mejora que hay entre 40 Hz y 60 Hz apenas se nota en esta pantalla de 7 pulgadas. O sea, en un PC te estarías arrancando los pelos si estuvieras viendo, yo que sé, Counter-Strike a 40 FPS, pero en esta pantalla de 7 pulgadas, la verdad es que sorprendentemente no se nota tanto. Y esto son palabras duras, o sea, que yo diga que de 40 a 60 no hay una gran diferencia, pero es que no la hay, o sea, realmente en estas 7 pulgadas no se nota tanto. Desde el menú se pueden tocar otros parámetros, como por ejemplo el TDP, lo cual vendría a ser la cantidad de potencia máxima con la que queremos alimentar esa APU. Podemos determinar según el tipo de juego o uso que vayamos a darle a la Steam Deck. Si queremos usar 3 vatios, 15 vatios, reduciendo así la cantidad de batería que usa, ¿no? O sea, podemos hacer realmente que la batería dure muchísimo. También tiene otras cosas, como por ejemplo el reloj de la GPU o el filtro de escalado de resolución. Podemos correr un AAA puntero con renderizado en 3D durante más de 4 horas. Evidentemente los gráficos no son los de un PC, esto lo tenéis que tener claro, pero es que son 7 pulgadas. Yo creo que esto se parece mucho a lo que vemos en los ordenadores portátiles, ¿no? En un portátil, si tú juegas, pues la batería te dura nada, pero si vas a trabajar y eso, pues puedes tener 6 horas, 7 horas, es muy parecido, ¿vale? Aunque no está de más, sinceramente, yo esto lo recomiendo muchísimo, llevar un power bank en la mochila cuando te lleves la Steam Deck, así puedes tener un poco más de batería, sin tener que estar todo el rato enchufándola a la corriente. Ok, y aquí viene una de mis partes favoritas de la Steam Deck. ¿Os acordáis cuando antes nos preguntamos si esto realmente es una consola o es un PC? Bueno, pues yo sigo en mis 13 de que esto es un PC y os voy a dar otra razón. Una de las mayores diferencias que han distinguido a ambas plataformas es la naturaleza abierta del PC contra la históricamente más hermética de las consolas. O sea, las consolas son cerradas, el PC pues puedes hacer lo que quieras, ¿no? A ver, es verdad que estas últimas generaciones, pues las consolas se han adaptado un poquito más.
cada vez se parecen más a un PC, de hecho una PlayStation, una Xbox, como vimos en este mismo canal, a nivel de chip, se parecen mucho a esta Steam Deck, se parecen mucho a un PC, no les podemos instalar Windows, pero bueno, se parecen mucho a nivel de arquitectura, pero si somos sinceros, muy poca gente tiene el conocimiento, ni siquiera la necesidad de ponerse a tunear una PlayStation 5. Literalmente no podemos modificar de forma legal el sistema operativo. Bueno, pues la propia Valve, desde que anunció esta consola, dijo que la Steam Deck es en esencia un PC, y como eso, no iba a dificultar ningún tipo de modificación que los usuarios quisieran hacerle, ya fuera en el terreno del software como en el terreno del hardware. Y es increíble la de upgrades y modificaciones que la comunidad y los usuarios están metiéndole a este cacharro, transformándola casi por completo sin tener necesidad de los típicos briqueos y movidas dudosas que tenemos que hacer en consolas. Yo, por ejemplo, he modificado la animación de arranque con esta animación de Matrix, que queda súper friki, pero que mola bastante, y también quitando estos tornillos de aquí, podemos abrir la consola por la parte de atrás y acceder fácilmente a cambiar el disco duro por uno de más capacidad. O, por ejemplo, yo que tengo una de las primeras Steam Decks que salieron, me tocó una que tenía un ventilador bastante malo de calidad, un Delta. Bueno, este ventilador, el problema que tenía es que hacía muchísimo ruido. Total, que no tuve ningún problema a la hora de abrirla, comprar el ventilador nuevo del mismo tamaño, incluso mejor que el que viene de serie, y cambiarlo. Y voilà, ahora es silenciosa como una tumba. Hay gente que pone skins externos, pone carcasas transparentes, incluso las palancas traseras se pueden cambiar por unas más parecidas a los del mando de la Xbox Elite. Y ojo, que algunos han incluso conseguido conectar una tarjeta gráfica externa a través de modding extremo, doblando así los benchmarks de rendimiento en juegos. Yo ya tengo muy claro que vamos a hacer un vídeo tuneando de forma extrema la Steam Deck, ¿vale? Lo veo clarísimo. Viendo todo esto en conjunto, pues yo sinceramente, si no me dices cuánto cuesta ese producto, pues yo le echaría unos 1000 euros. Sinceramente, o sea, os lo digo de corazón, yo me das este producto, me lo das a probar, lo uso durante un mes, 2 meses, un año, lo que sea, y me preguntas, ¿cuánto cuesta esto? Yo diría unos 1000 euros. Sobre todo si te vas a ver el resto del mercado. O sea, lo típico que hay en Kickstarter, las típicas Aya Neo y este tipo de cosas, pues normalmente suelen andar por esa cifra. Y yo creo que este es uno de los puntos que hace particularmente buena la Steam Deck. El precio está muy bien. Se puede comprar por 419 en el modelo más económico, que trae 64 GB de espacio, que no es mucho. Luego tienes el intermedio, que vale 549, y el más top, que es el que tengo yo, que vale 679. Que además tiene pantalla antirreflectante, que bueno, esto está bien. Además trae una bolsa de transporte y un SSD de medio tera, que todo eso pues es ampliable aparte con una tarjeta micro SD. Si tenemos en cuenta el precio que cuesta a día de hoy una Nintendo Switch y la obsoleta tecnología que lleva a estas alturas, ¿vale? Sí que es verdad que la Switch está muy bien optimizada, sí que es verdad que tiene juegos que son súper exclusivos de Nintendo, pero el hardware es bastante obsoleto. Pues viendo todo eso me explota un poco la cabeza al ver que Valve ha sacado una consola con este precio, ¿no? Y con estas características. ¿Cómo es esto posible? Bueno, pues yo creo que realmente Valve lo que está haciendo es lo que hacen muchas empresas, como mismamente hace Amazon con el Kindle, o han llegado a hacer Sony y Microsoft con la PlayStation y la Xbox, y es básicamente vender la consola por debajo del coste real, o a un precio muy parecido al coste real. Valve está siguiendo con la misma filosofía que siguen Microsoft, Sony o Nintendo cuando lanzan sus consolas, o sea, estrechan el margen de beneficio. Podrían sacar más dinero, podrían ganar más pasta, pero deciden limitar las ganancias, venderla casi a precio de coste, incluso por debajo, para luego recuperar ese dinero vendiendo juegos. Recordemos que Valve se lleva un 30% de cada juego que nosotros compramos en Steam. Y bueno, claro, cuando te compras la Steam Deck, pues al final algún juego acaba cayendo, ¿no? Es imposible que no te compres ningún juego, por mucho que tengas muchos juegos ya en tu librería de Steam. Hasta día de hoy, un cacharro de estas características estaba destinado casi exclusivamente a un sector muy de nicho y muy entusiasta, porque el precio era prohibitivo y es difícil de acceder, también difícil de usar, o sea, la interfaz no es la que tiene la Steam Deck. Pero con este movimiento yo creo que Valve lo que ha hecho ha sido abrir un nuevo mercado al público masivo. Ya se han vendido más de 1 millón de unidades. Yo creo que es el producto de hardware más exitoso que ha sacado Valve, y ya estamos viendo incluso que otras marcas, como por ejemplo Asus, van a sacar productos de este tipo. Y yo creo que con el tiempo más y más lo van a hacer porque es un dispositivo muy atractivo para los gamers que buscan pues esta portabilidad y esta comodidad sin tener que renunciar a nada por eso. En conclusión, ¿vale? ¿Recomiendo que compres esta Steam Deck? Bueno, pues yo creo que es evidente por todo lo que te he comentado que a mí personalmente, ¿vale? A mí, en concreto, Nate, pues es un producto que me ha sorprendido y me ha gustado muchísimo. De hecho, pienso incluso que es una interesante puerta de entrada al mundo del gaming en PC para los que no tienen un ordenador para jugar. Y además, este primer año de vida nos ha demostrado que Valve va muy en serio con este proyecto.
No ha dejado de lanzar parches, han sacado nuevas versiones de Proton, actualizaciones para mejorar, incluso añadiendo nuevas funcionalidades a SteamOS, lo cual es un plus si lo comparamos con otros dispositivos que solo están basados en Windows y que, bueno, están ahí un poco abandonados. Porque uno de los miedos que yo tenía sobre todo era que Valve la abandonara, como hizo con las Steam Machines o con otros productos, pero la cantidad de máquinas que ya se han vendido, yo creo que garantizan, ¿no?, que este producto va a tener un futuro bastante bueno. Pero al final del día, uno antes de comprar siempre tiene que hacerse la misma pregunta: ¿cuándo la voy a aprovechar? ¿Eres de pasar mucho tiempo fuera de casa? ¿Vas a la universidad o al curro en trayectos largos, metro o autobús? ¿Tu novio o novia te roba cada 2x3 la tele y no te deja jugar cuando quieres? ¿O sencillamente eres de los que es incapaz de irse a dormir sin echar una última partida desde la cama? Si la respuesta a alguna de esas preguntas es sí, y además eres un entusiasta de los ordenadores y te gusta hacer más cosas, no solo jugar, yo creo que la respuesta es un rotundo sí. Y es que, ¿de qué otra forma ibas a echar un Elden Ring mientras el profesor te está dando la chapa? En fin, espero que te haya gustado mucho este vídeo. Si te ha gustado, dame una manito para arriba, suscríbete al canal y nos vemos en el próximo vídeo.